Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Estamos reiniciando nuestras transmisiones en vivo aquí en la cocina de Chabela, en la emisión de los martes. Y como cada semana a las 4 de la tarde, siempre al frente de la misma Maru Chávez, a quien le damos una cordial bienvenida a este espacio. Maru, ¿cómo estás? Bienvenida, linda tarde. Cecilia Figueroa, querida, muchas gracias por estar acá nuevamente en la cocina de Chabela de los martes junto con nuestra querida Silvia Solís, quien nos acompaña en esta conversación que estamos haciendo cada semana. Después, retomamos ahora después de un periodo vacacional, como todos nos vemos sumergidos en las fiestas navideñas, en las celebraciones, en las reuniones familiares, en regresar al terruño, ¿no? Que es algo además muy bonito porque generalmente se aprovecha estos días para regresar a donde uno nació o donde está la familia, donde están los papás, las mamás, en fin, pues muchísimas gracias por retomar este enero, 9 de enero de 2024, que estamos iniciando un nuevo ciclo de vida después de esas fiestas, de retomar lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Entonces, muchas gracias, Ceci, por estar nuevamente acá en la cocina de Chabela, en Violeta Radio, 106.1 de FM en la Ciudad de México y www.violetaradio.org. Gracias, Silvia, también por retomar este espacio. Hola, pues, ¿cómo están? Muchas felicitaciones, lo mejor. Sí, después de un merecido descanso, pienso yo, porque sí, trabajamos mucho el año pasado y es una buena temporada, pues, igual para comer, hablando de cocina, cómo comemos bien rico, bien sabroso, es oportunidad de compartir también con la familia, con las amigas, con festejar un poco, pero pues ya estamos aquí otra vez de vuelta y me siento muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes. Lo mejor de lo mejor para ustedes en este 2024, tanto en lo profesional como en lo personal, y también pues para toda nuestra amable audiencia que nos escucha o que nos ve, según sea el caso. Así es de que lo mejor también, desde luego, para Violeta Radio, este esfuerzo tan hermoso de tener una radio comunitaria en la Ciudad de México feminista, y pues es muy bueno volver a conversar. Y vaya que tenemos que conversar porque los temas, híjole, no deja de estar alborotado el país en todos los sentidos. Hay mucha vibración de todo tipo, así es de que, pues vaya que sí hay que retomar las charlas. Sí, así es. Sí, adelante, Ceci, sí, cuéntanos qué es lo que vamos a charlar hoy. Bueno, pues es difícil decidir, ¿no? Dado el tiempo que tenemos en el programa.
Y pues en este contexto político rumbo al 2024, que ha sido una constante en nuestras transmisiones de los martes, pues en esta ocasión hemos decidido hablar con ustedes sobre 3 temas. Primeramente, pues lo que ha sucedido en las precampañas, refiriéndonos específicamente para el caso de la presidencia de la República, cuáles son las actividades, cómo hemos estado mirando tanto a Claudia Sheinbaum Pardo como a Xóchitl Gálvez. Solamente hablamos de ellas porque solamente hay 2 precandidatas. También vamos a hablar con ustedes acerca del rechazo que el día de ayer hubo en el Congreso de la Ciudad de México para ratificar a Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México, y algo que consideramos también de suma importancia, el reciente nombramiento de Lenia Batres como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los primeros discursos y primeras acciones que ella ha llevado a cabo. Así que, ¿qué les parecen estos 3 temas, Maru, Silvia? Pues a mí me parece que son 3 de los muchos que hay en el escenario nacional, pero que son 3 temas de la mayor relevancia y que además, pensando en los tiempos que tienen este proceso electoral, pues estamos justamente en el final del periodo de precampaña, si se puede nombrar así. A mí me parece un poco extraño, porque en realidad creo que tuvimos una pre-campaña antes, cuando estuvieron los procesos internos o de las coaliciones más bien, definiendo a su candidata. En el caso de la presidencia, pues son 2 hasta ahora, como lo has mencionado, Ceci, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Movimiento Ciudadano sigue sin definir si tendrá un candidato o candidata, o si, creo yo, se une a una coalición, aunque eso parece que ha pasado ya el tiempo. Entonces, sí, efectivamente, este proceso ha sido como bastante largo. Después de declarar las aspiraciones y el proceso interno en función de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, que salió entre 5 aspirantes, pues salió ganadora en las encuestas Claudia Sheinbaum, y que es candidata única de esa coalición. Y después del nombramiento también muy controvertido que tuvimos con el nombramiento de Xóchitl Gálvez, porque yo no puedo decir que fue una encuesta, ¿no? De hecho, no se hizo la encuesta. Tampoco podemos decir que fue una elección, sino un nombramiento que todo parece indicar que fue una negociación que hubo a la interna entre el PAN, el PRI y el PRD. Pues bueno, ahí así está el escenario, y creo que, como señalaba, pues este es un tema del que no podemos hablar. Silvia, no sé qué opinas tú. Bueno, coincido contigo, son los 3 temas de una relevancia muy importante. Los tiempos que estamos viviendo ahora en México, pues llama la atención cómo todas las candidaturas están, o de los temas que vamos a hablar ahora, la ministra, la fiscal y las candidatas a la presidencia, puras mujeres, lo cual nos habla, pues, de los tiempos en los que estamos viviendo. Pero para referirme primero a las candidaturas, como ya con todo lo que ustedes han aportado, pienso que parte de las precampañas, que han sido efectivamente como muy largas, dados los tiempos que el propio presidente AMLO sacó, puso, creo que ha permitido varias cosas. Ver, por ejemplo, las acciones de los otros candidatos que acompañaron a la doctora Claudia Sheinbaum, y donde finalmente fue elegida, y pues nos pudimos dar cuenta de varias cosas, tanto con Marcelo Ebrard como con Ricardo Monreal,
y creo que como han ido avanzando las precampañas o las candidaturas tanto de Claudia Sheinbaum como de Xóchitl Gálvez, pues se está marcando ya una tendencia que nos habla de, pues según diversos análisis, y creo que coincido, tendría que estar creciendo por lo menos más de 3 puntos en cada semana Xóchitl Gálvez para poder enfrentar lo que nos plantean ahora las encuestas, que efectivamente no son elecciones, pero que sí nos marcan una tendencia de lo que está opinando la ciudadanía respecto a quienes se pueden elegir, y está definiendo de una manera, desde mi punto de vista, muy positiva de cómo se está la población eligiendo a la doctora Claudia Sheinbaum, lo cual a mí la verdad me llena de mucha esperanza, de alegría, de pensar que México podría tener un sistema de cuidados que solo a lo mejor lo podría implementar por tener esa visión la doctora Sheinbaum, y también lo que suceda aquí en la Ciudad de México puede tener un cierre de pinza muy bueno para la población, sobre todo para las mujeres en estos dos niveles de gobierno. Y por lo que hace a Xóchitl Gálvez, pues cada vez la vemos, yo al menos la veo cada vez cometiendo más errores, la clachamos cada vez en más mentiras, los montajes que han habido sobre las fake news, pues también la dibujan de cuerpo completo sobre cuáles son realmente su capacidad para presentar una candidatura a la presidencia de la República, y ella lo hace con un desenfado, con una falta de preparación, con una falta de seriedad para lo que tiene, para lo que se le debería de imprimir a una candidatura. Y eso es lo que ha ido decantando que pues las encuestas se muestren como están ahora, y eso por una parte a mí me hace muy feliz porque nos significa que la cuarta transformación siga avanzando, que haya la esperanza de cambiar al Poder Judicial, me hace muchísimo sentido, porque, híjole, si hacemos la listita de las cosas tan terribles que nos han estado sucediendo, pues hay muchísima claridad, por lo menos, lo cual es también bueno, de saber la orientación, el partido o los partidos para los que juegan la mayoría de los ministros en la Suprema Corte de Justicia, y pensar que pudieras lograrse el plan C, que pues creo que nos iría bien como país, nos abriría la puerta a tener esperanza de cambiar, de limpiar en algo al Poder Judicial, si por lo menos en la Suprema Corte de Justicia se puede lograr que 11 ministros y ministras sean elegidas. Así es. Bueno, respecto a esto que comentas de cómo se han estado comportando las encuestas que hemos visto publicadas en las últimas semanas, pues ciertamente no tenemos ninguna duda en asegurar que el llamado efecto Xóchitl, que trataron de viralizar, que mediatizaron enormemente, pues en realidad fue una burbuja que se les ha desinflado enormemente, porque no solamente no creció, sino que, de acuerdo a los datos que nos arrojan las propias encuestas, vemos como en dos últimas que yo he mirado, ella de octubre a noviembre ha disminuido entre algunas 4 y 3 puntos con relación a Claudia Sheinbaum. Todas las encuestas manejan una diferencia de más de 2 dígitos, es decir, están por arriba de los 18 puntos de diferencia entre Claudia Sheinbaum y
Xóchitl Gálvez. Entonces es un hecho que esto, repito, que trataron de mediatizar enormemente como el efecto Xóchitl, como la gran candidata, como la gran mujer que iba a representar a esta alianza denominada Frente por México, pues no está redituando lo que pensaron quienes hicieron toda esta planeación electoral, ¿no? Y pues bueno, eso por lo que dice las encuestas, pero por otro lado hemos visto para el caso de Claudia Sheinbaum encuentros muy interesantes con personajes políticos que se han desligado, sí, de partidos políticos como por ejemplo el Partido Acción Nacional, refiriéndome a Javier Corral, otros personajes que en algún momento dijeron, pues yo ya no quiero tener nada con Morena, y estamos mirando nuevamente a gente como Sergio Mayer, este actor, ¿no? Que fungió como diputado en la pasada legislatura, incluso creo que fue presidente de la Comisión de Cultura y después lo vimos en un reality y nuevamente haciendo pues esta alianza o este acompañamiento a Claudia. Igualmente la hemos estado viendo en reuniones con empresarios importantes en el norte del país, en el Bajío, y estos escenarios no los hemos visto para el caso de Xóchitl Gálvez, ¿no? Creo que es muy importante empezar a hacer estas diferencias entre lo que está tratando de allegarse una candidata y lo que no ha logrado hacer la otra, ¿no? Creo que es muy importante, al menos para mí, dejar bien claro que el efecto Xóchitl se vino para abajo, se les desinfló la burbuja. Maru. Bueno, sí, efectivamente, a mí me parece que en realidad sucedió es crónica de un desinfle anunciado, porque, pues sí, porque desde el inicio, y yo no sé a partir de qué tipo de asesorías decidieron que fuese Xochitl, cuando en realidad pensaron, tienen un retraso de 20 años desde mi perspectiva, pensaron que estábamos en un contexto parecido al que había en el país en el año 1999, 2000, ¿no? Que fue el año en que se eligió a Vicente Fox y que efectivamente logró conquistar, digamos, los votos de la población en México a través de sus desplantes, chistoretes, frases coloquiales, frases bravuconas, o sea, un discurso bravucón. Creo que hemos como país superado esa etapa y que estas personas no se han dado cuenta que el país es otro. Afortunadamente, para bien, la ciudadanía es otra, está mejor informada, está mejor formada políticamente, creo yo, ¿no? Estos 20 años, menos incluso, han servido para que la población en México tenga más recursos. Y además de que hay otro contexto también en términos de acceso a la información a través de las tecnologías y de las redes sociales y en fin, creo que no supieron leer el contexto y pensaron que la bravuconería y los chistoretes y las frases coloquiales de Xochitl iban a ser suficientes para sostener su figura como una posible presidenta, pero se equivocaron. Sí, vaya que se equivocaron de manera pues muy elocuente, se nota mucho, incluso se nota en la manera en la que están elaborando. Si uno compara los spots que están pasando ya en la radio y la televisión sobre para promover la figura de cada quien, bueno, los spots de la doctora Sheinbaum parece que estamos en el siglo XXII.
rapiditos, temáticos, con una lista de verdades, de resultados, de datos que si uno tiene duda de, ay, esto no está raro, lo buscas y puedes verificar que efectivamente está diciendo la verdad sobre diferentes temas. Y realmente en el análisis de la obra, de su obra política en la Ciudad de México, pues es de análisis de cómo logró en tan poco tiempo hacer diferentes cosas sobre medio ambiente, por ejemplo, sobre derechos de las mujeres, sobre cómo disminuir la burocracia, pero quizás el logro más importante tiene que ver precisamente con toda la seguridad. Y eso ya lo ves ahora en los spots. En cambio, ves los de esta Xóchitl Gálvez, pues últimamente ya aparece de plano con un fondo negro, ella en casi en close-up, algo que prácticamente ya no se usa, o solitita en el estudio, se ve que está leyendo lo que está diciendo, no se lo sabe, y se nota totalmente desangelada. Pero creo que lo que dices, Maru, es muy certero en el sentido de que no se han dado cuenta que cambió la ciudadanía, que el efecto de las redes sociales y la información, y desde luego las mañaneras, porque las clases diarias de política, de historia y la facultad que tiene el presidente de poner de manera muy sencilla, a veces, los temas que han sido complicados de entender, porque si algo debiéramos de reconocerle a todos nuestros gobernantes anteriores, es esa capacidad de haber creado un discurso, una narrativa, que de alguna forma la creíamos y no estábamos aleccionados como ahora sí lo estamos, de una manera masiva, importante, porque si no, eso no tendría reflejo en las encuestas. Pero además, con todo el bombardeo que hay tanto en radio como en televisión, en los medios tradicionales, donde se la pasan contando puros defectos y mentiras del gobierno, de todo, no se diga de la Ciudad de México. A la jefa de gobierno la han querido, bueno, es jefa de gobierno, pero yo le sigo diciendo la jefa, la doctora Claudia. Entonces, la jefa tratan de no pasarla para nada, sobre todo en Televisa y en Televisión Azteca. Pues aún con ese cerco, digamos, de los medios informativos, la ciudadanía se plantea otra alternativa para que la 4T siga gobernando. Y además, en esta serie de invitaciones que ha hecho la doctora, ha tenido un muy buen tino de organizar grupos de jóvenes, de ir por ese voto tan importante que puede significar hacia dónde nos vayamos. Y la verdad, eso que se decía de que los ninis y de que los chavos son apolíticos y las chavas no están en eso, pues ya vimos que es falso. Claro. Fíjate que con relación a la manera en cómo está llevando la campaña Xóchitl Gálvez, pues no siendo especialistas ni mucho menos en este tema, hay algo que llama mucho la atención, ¿no? Este rechazo, en primera, a la utilización de la inteligencia artificial que pensaron le iba a beneficiar para corregir este asunto de la pronunciación que tiene, que la conocemos de toda su carrera política, pues toda la vida la hemos escuchado hablando de esa manera, y que de repente te quieran vender un producto electoral sin ese rasgo característico, pues es algo que
les vino con una cascada de críticas tremendas, ¿no? La utilización de este recurso tecnológico, por un lado. Y por otro, estos spots en donde ella se asume desde su origen humilde y que yo aquí era donde vendía las gelatinas y todas las mañanas tomaba este camión y me iba a Iztapalapa y por aquí la hice. Y los jóvenes, como bien comenta Silvia, se cuestionan el que esa es la realidad de millones de personas en el país. Eso no te hace extraordinario, porque millones de mujeres y de hombres todos los días se levantan temprano para no perder el camión, la combi, el micro, el metro, lo que tú quieras. Millones de personas también se la parten toditos los días. Esa es una cotidianidad de las personas comunes y corrientes. Lo que quieren parecer como extraordinario de una persona que aspira a ser la presidenta del país, pues no cabe en la realidad de esta nueva generación de mexicanos, en estos mexicanos que ya no tenemos insertado el chip del discurso monolítico implementado desde las televisoras, ¿no? Creo que pues ahí también les ha fallado mucho. Y creo que nosotras vamos a fallar con el tiempo si no nos apuramos. Así que con esto quisiera que termináramos con relación a las precampañas y que empezáramos a hablar, Maru, sobre pues Lenia Batres como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué te parece? Claro, me parece muy bien. Yo nada más quiero cerrar una cosita respecto a lo que acabas de mencionar de este sector joven. ¿Saben? A mí me entusiasma y me da muchas esperanzas el que finalmente creo que sí se tienen puestos los ojos en un proyecto de nación. O sea, la ciudadanía lo que está exigiendo es que le presenten o nos presenten un proyecto. No una cuestión de que si yo vendí gelatinas y me fue bien en la vida y me hice millonaria a través de la venta, como esta visión del ser, eh, hacerse a sí mismo, ¿no? Sino más bien una política de Estado, que me presenten cuál va a ser la política de Estado para que en términos generales la población tenga sus necesidades satisfechas a partir de políticas públicas. Y eso, la verdad es que me da muchísimo gusto. Pero sí, efectivamente, pasemos al tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como sabemos, eh, pues tenía, ante la renuncia del ministro Arturo Saldívar, tenía que nombrarse a alguien que ocupara el lugar que él dejó libre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y para ello, el presidente envió una terna inicialmente conformada por tres mujeres, Lenia Batres, eh, alcalde, no es Luisa María, es Berta, Berta. alcalde, hermana efectivamente de la secretaria de Gobernación, también era la otra candidata, y la tercera propuesta, ahora si ustedes me ayudan a recordar el nombre, la cuestión es que esa terna pues pasó por la comparecencia ante el Senado, que es quien decide realmente, y la votación alcanzó para que ninguna de ellas fuese nombrada, por lo que después se envió una segunda terna en donde repetían los nombres de Lenia Batres y Berta alcalde, y Luján, alcalde Luján, y Erendira Cruz Villegas. Eran las tres propuestas. Nuevamente pasaron el procedimiento de comparecencia ante el Senado y nuevamente ninguna de ellas fue electa, por lo que le dejaron la decisión, porque así lo dice la Constitución,
le dejaron la decisión, o sea, el nombramiento al presidente de la República, al presidente Andrés Manuel López Obrador en este caso, y él nombró de las 3 propuestas, pues a Lenia Batres de Guadarrama, hermana, jefe de gobierno de la ciudad de Batres, larga trayectoria, bastante joven, y una larga trayectoria no solo en el servicio público, sino también de militancia de izquierda, y quien recién pues ya tomó posesión de su lugar en la Suprema Corte de Justicia, y quien además prometió una serie de hizo una serie de compromisos que al llegar a la Suprema Corte de Justicia iba, entre esos compromisos, iba a reducirse el salario, es decir, a tener un salario, como dice la Constitución, después de la reforma de 2021, un salario que no rebase el salario del presidente de la República, y que además iba a estar inscrita en el sistema de salud de los servidores públicos, que es el Instituto, El ISSSTE. el ISSSTE, el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. Entonces, pues ella hace unos días envió justamente a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, una carta solicitando que se le descuente de su salario el monto que excede aquel normado, el del presidente, y que además se le inscribiera en el ISSSTE, cosa que no sucedió porque la presidenta de la Suprema Corte le devolvió una carta diciendo que era que esto que está solicitando es ilegal. Por lo que hubo una respuesta. Bueno, hubo una respuesta, y les dejo a ustedes, queridas Silvia y Ceci, que comenten lo que sucedió posteriormente. Va, Silvia. Bueno, pues muy, muy simbólico, tanto desde que llegó y le pusieron la toga, y luego como el discurso que dio Lenia Batres, diciendo en la propia casa, pues que cree que la Suprema Corte de Justicia se ha pasado de la raya, por no decir de lanza, porque ha sido de lo peor, y que no están cumpliendo con la Constitución, que es el mandato principal que deben de cumplir, y que no lo hacen porque está absolutamente claro, demostrado, que tienen una colusión con diferentes poderes fácticos y también poderes institucionales contrarios a los intereses de la mayoría de la población, del pueblo. Entonces a mí se me hizo muy simbólico, qué bueno que lo dijo en casa, qué bueno que se le diga que es la ministra del pueblo, que también es simbólico, y ella también, en esta parte que comentas, Maru, sobre cómo quiso hacer para cumplir con la Constitución y ganar, como se mandata, menos de lo que gana el presidente, pues ahora lo va a tener que hacer de manera directa porque pues Norma Piña no lo quiere aceptar. Y es de risa loca que digan que ahora eso se debe porque los ministros están respetando a la Constitución, cuando la Constitución se la han pasado por el arco del triunfo, por no decir otra cosa para nuestra querida audiencia. Y pero ya tienen ahí, pues yo no diría una piedra en el zapato, sino puede haber una muy buena alianza con la ministra Yasmín Esquivel y con la Loreta,
con la otra ministra Loretta, hacer alguna especie de triángulo que pues pueda empujar asuntos que realmente le interesen a la población y que tengan que ver con un beneficio de verdad, de respeto a la Constitución. Así es de que se me hace muy simbólico, qué bueno que va a estar ahí. Creo que tiene la energía, la claridad y la honradez suficiente para dar la batalla que se necesita en un órgano tan anquilosado como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no está accionando para los tiempos en los que vivimos, sino parece más bien que está en un estadio de los 1800 o de los 1900, pero se antoja por eso mucho, digo, que para este año se pudiera implementar el Plan C. Ya estamos en el 2024, parecía lejano, pero pudiera ser que en este 2024 se logre hacer el Plan C, que es decir, cambiar las cabezas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a lo mejor otro poder judicial podríamos tener, o empezar con la limpieza que ahí se refiere. Eso es para mí lo que significa la ministra Lenia Batres, y qué bueno que lo ha hecho con tanta dignidad, determinación y con claridad para todo el mundo, que se aleje de ese lenguaje leguleyo, que lo que hacen es tratar de ocultar las cosas con la manerita de hablar. En cambio ella, directito y clarito sobre lo que hay que hacer. Yo felicito mucho eso, y la jugada se me hizo verdaderamente magistral. Jaque a la reina. Sí. Ay, estoy aquí. Sí, sí. Permíteme, Mario, estoy aquí tratando de resolver un problema técnico. Bueno, muy bien. Lo que decíamos es que además, ante la negativa de la Suprema Corte de bajarle el salario y de la ministra Lenia Batres, lo que hizo fue que se inscribió de manera directa en el ISSSTE, fue a inscribirse y solicitó la devolución, que le acepten la devolución del excedente del salario que ella debe de tener en la Secretaría de Hacienda. Y fue un mecanismo, es un mecanismo completamente válido, claro, legal, que le hace cumplir con lo que ella prometió de acuerdo a los principios y al apego a las pues a la Constitución, claro, pero también las políticas de austeridad, que le hace cumplir con esos principios, el hecho de que pueda devolver directamente a la Secretaría de Hacienda ese exceso de salario. Claro, y sobre todo creo, Maru, Ceci, que lo que demuestra es que ese mecanismo de haberle pedido que le bajaran el sueldo y que se le escribieran al ISSSTE, lo que hizo fue revelar cómo sí se puede hacer cuando hay voluntad, y es que ellos no quieren hacerlo, la mayoría de los ministros, por eso no se hace, se escudan en una cosa muy leguleya, pero lo que está haciendo pues es desnudar cómo está el teje-maneje ahí en la Suprema Corte. Nada más eso. El presidente durante todos estos años que lleva de su mandato ha repetido constantemente este dicho de fuera máscaras. Lo que ha hecho Lenia Batres con su discurso y con sus acciones, pues permite que estos perversos se quiten una vez más las máscaras, porque sabemos perfectamente cómo están cuidando no solamente los intereses propios con relación a su salario y con relación a su fideicomiso y con relación a todos los privilegios que gozan siendo miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino este asunto de la interpretación de la Constitución por parte de quienes integran la Suprema Corte como el poder supremo
que rompe el equilibrio de los poderes. Y eso también lo mencionó Lenia, no con estas palabras, sino claramente en lo que se ha constituido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo en estos últimos años, ¿no? Es decir, esta obsesión de contradecir y desde su perspectiva, desde su óptica leguleya y desde su interpretación de la Constitución, revertir decretos, revertir aprobaciones que se han hecho en el poder legislativo, ha venido colocando a la Suprema como un poder supremo que no debiera existir en nuestro país. Y creo que esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta cuando estamos hablando del Plan C, que implica que en la próxima elección del 2 de junio se logre una mayoría que haga posible esta idea que se está cocinando y que se pretende presentar como una propuesta ante el legislativo para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos por el pueblo. No puede haber una voz ni una opinión suprema cuando esa voz suprema es injusta frente a los intereses del pueblo, o contraviene a los intereses del pueblo, contraviene los intereses de la nación. Entonces, creo que este discurso y estas acciones, pues nos muestran una vez más a qué intereses están sirviendo quienes están actualmente ocupando una de las sillas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No me refiero a todos, por supuesto, pero sí, lamentablemente, a la mayoría. Por lo menos a 8 de 11. Sí. Así es. Pues a mí me parece que es una gran lección. Una lección que se da hacia el pueblo también. Claro. Es decir, es una muestra de que hay principios y de que hay voluntad política y de que durante décadas y décadas estas personas se han posicionado en lugares de superioridad, de extrema superioridad, digamos, en relación al resto de la población y a la situación económica del resto de la población, que ha sido terrible, y que incluso en momentos de crisis económica tremenda, pues estos señores y señoras de la Suprema Corte han tenido los más altos salarios de todo el ejercicio público, ¿no? Del servicio público. Yo recuerdo mucho cuando en una mañanera, pues de las primeras mañaneras después de la toma de posesión del presidente Andrés Manuel, asistió el director de Infonavit y el presidente le preguntó cuánto era su salario. Su salario eran 700,000 pesos mensuales. Sí. Cuando incluso hasta le dijo, no, tú te rayaste. Sí. O sea, de esa magnitud estamos hablando, cuando en realidad es un instituto que entre sus objetivos es proveer de vivienda a quienes no la tienen, ¿no? A los trabajadores y las trabajadoras que no tienen acceso a la vivienda, pues justamente Infonavit es el instituto de la vivienda. Entonces, y ha sido durante décadas en México. Y que alguien tenga un salario mensual con el que se puede comprar una casa cada mes o dos incluso, ¿no? No sé, a mí me parece, bueno, ya ustedes saben. Sí, es una aberración total, salarios de esa magnitud y todas las canonjías porque tienen ayuda. Bueno, en el caso de los ministros, que para la jardinería, para el teléfono, para además 6 teléfonos celulares, 3 computadoras, impresoras, asistentes. Bueno, es un despilfarro. De lo que sabemos, Silvia y Maru, porque, por ejemplo,
nos está dando una idea el caso del integrante del INAI, ¿no? Que fue balconeado, del que se supo cómo utilizaba la American Express, del que se supo cuáles dispendios. Exactamente. Entonces, imagínate lo que podemos saber, pero lo que no sabemos, por ejemplo, de cómo se maneja en realidad los fideicomisos, etcétera, etcétera. Queridas, faltan 3 minutos para las 5 de la tarde. Rapidito comentamos sobre lo sucedido el día de ayer en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, en el Congreso de la Ciudad de México, con relación a la votación para ratificar o no a Ernestina Godoy como fiscal. Silvia, adelante. Sí, yo un comentario rápido. Me llena de rabia que el Congreso de la Ciudad de México, una minoría, nos haya quitado a la ciudadanía a la mejor fiscal que hemos tenido en la capital del país y que logró implementar fiscalía contra el feminicidio de una manera eficiente, con una fiscal que tiene todas las cartas credenciales para combatir la impunidad del delito, para hacer investigaciones a favor de la ciudadanía, como es la función de la fiscalía, y me da mucho coraje porque estos rateros prianistas, perredistas, están pasando por nuestra voluntad, porque la ciudadanía, con su votación, hizo posible que tuviéramos una fiscal así. Además de todo lo que la fiscal Ernestina Godoy ha logrado. La verdad sí me da mucho coraje y lo voy a anotar para cobrárselos electoralmente. Maru. Sí, claro, por supuesto. Yo nada más también rapidísimo, antes de que termine este programa, quiero decir que pues eso fue una venganza, ¿no? Fue una venganza. Lamentablemente creo que tenían los votos suficientes producto de la elección de 2021, cuando el Congreso se configuró de una manera tal que la oposición tenía pues votos suficientes para impedir lo que quieran impedir. Eso creo que es tiene que ser un foquito allí latente, ¿no? Que se tiene que estar observando para este siguiente periodo electoral, porque efectivamente en 2021 prácticamente se perdió la ciudad. Entonces, y claro que ellos van a actuar como han dicho que van a actuar, que es impedir cualquier reforma, cualquier ratificación. Prácticamente fue lo que hicieron también con el nombramiento de la ministra Lenia Batres, que se lo dejaron al final a el presidente porque impidieron cualquier elección allí ellos, ¿no? Lo mismo sucedió con la fiscal Ernestina Godoy. Lo lamento muchísimo, pero me parece que aún hay posibilidades de que la fiscalía quede en buenas manos, ¿no? Ulises Ruiz al menos está ahorita como encargado de despacho, ¿no? Exactamente. Es el equipo. Exactamente. Ulises Ruiz Lara es el que ha quedado encargado de despacho, es del mismo equipo de Ernestina Godoy y sin duda también es una persona pues que cumple con los principios de transparencia y honestidad. Entonces, pues eso es lo que tengo que decir al respecto antes de que nos vayamos. Pues yo solamente agregar rápidamente que me ha encantado la declaración que ella ha hecho con relación a que un puesto, ¿no? Una fiscalía no vale el que ella haya cedido a la excarcelación de algunos de los que se encuentran tras las rejas después de que se descubrió todo este asunto del cártel inmobiliario. Entonces estamos hablando de una mujer, de una sola pieza, firme en sus convicciones de honestidad, y ella no cayó en esta trampa y pues seguirá el mismo equipo, así lo entiendo. El día de hoy en la mañana el
presidente calificó esta acción como un triunfo pírrico y pues lo ha dicho él también con toda claridad que una persona como Ernestina tiene cabida en el gobierno. No sabemos, yo creo que pronto vamos a ver algún nombramiento, no lo sé. Ella también ya ha dicho que se va a incorporar al equipo de Clara Brugada y pues desde ahí también estaremos observando a Ernestina Godoy. Por lo pronto, queridas, pues hay que despedirnos, Maru. Claro que sí. Muchísimas gracias por esta primera charla de 2024, Silvia Solís, Cecilia Figueroa. Muchas gracias por estar acá los martes a las 4 de la tarde en la cocina de Chabela, en Violeta Radio 106.1 de FM. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Hasta pronto. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista